tal, amigos de Wills Magazine? Aquí estamos nuevamente con ustedes y bueno, lo prometido es deuda. Somos unos grandes afortunados aquí en este programa porque pudimos conseguir al doctor Eduardo Solís, nada menos que el consultor internacional en comercio exterior, inversión y manufactura, pero además también es miembro del consejo directivo de la CONCAMIN y es expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, pues con el gusto de saludarlos y de estar aquí con ustedes a través de esta vía virtual y saludos, por supuesto, a todo el auditorio. Muchas gracias, doctor. Pues aquí estamos Cristian Pérez, Juan García, Juanelo, muy buenas tardes. Y listos para tener una cátedra del doctor. Doctor, quisiéramos que nos hable un poco sobre el tema del TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que viene a sustituir al Telecán, que usted conoció muy bien a toda la letra del Telecán, y quisiéramos saber cuál es su punto de vista, qué es lo que realmente ofrece el TEMEC a la industria automotriz, cuáles son los beneficios que nos ofrece y cuáles son las contras que usted ve en este nuevo tratado. Bueno, como tú sabes, a partir del 1 de julio, el Telecán, que operaba desde el 1 de enero de 1994, entró en vigor este 1 de julio el llamado TEMEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que por supuesto sustituye al anterior Telecán. En materia automotriz hay un impacto importante, hay una nueva regla de origen, que se negoció, por supuesto, a partir de que se iniciaron las negociaciones. Ya el presidente Trump y su equipo empezaba a mencionar pues que haría más estricta la regla, y lo cual ocurrió. No tan estricta como ellos lo hubieran querido. Hay que recordarle al auditorio que de entrada Estados Unidos pedía 85% de contenido regional en costo neto, lo cual, pues imagínate, el Telecán, que operó hasta el 30 de junio pasado, pedía un 62.5%. Exacto. Finalmente queda una transición de 3 años hacia el 75%. Hoy, a partir del 1 de julio, opera un 66% porque son cortes hasta llegar al 75%. Es decir, quien tenía que cumplir con el 62.5 el 30 de junio pasado, hoy tiene que cumplir, y a partir del 1 de julio, con un 66%. Pero esta regla tiene más componentes. Es una regla, decía yo, compleja, robusta, y déjame explicarle a tu amable auditorio. Claro. La regla no solamente tiene un porcentaje que, como dije, hoy es 66 y que subirá a lo largo de los próximos 3 años hasta el 75%. Claro, gradualmente sino también se incorporaron algunos componentes esenciales que se llaman. Y te voy a mencionar así 4 rápidamente, que son los motores, las transmisiones, los ejes, toda la parte de la dirección, y para los autos eléctricos incluso las baterías eléctricas, las baterías para los vehículos eléctricos. Estos componentes también tienen que cumplir con un porcentaje que llegará al 75% a lo largo de pues una transición. Claro. Esto significa que la regla, que antes no tenía un componente como este, en donde el motor, la transmisión, en fin, estos componentes llamados esenciales, pues ahora van a tener que cumplir esa regla, y una regla que se vuelve también igual que el automóvil, cada vez más estricta, hasta llegar al 75% en promedio. Es decir, si los motores quedan cortos para llegar al porcentaje que aplica, pero las transmisiones y otros elementos se pasan,
puedes promediar para llegar al 75% promedio de todos estos componentes esenciales. Ok. Un tercer elemento que tampoco estaba hasta el 30 de junio en el Telecán Ajá. es que el 70% de las compras que hagan los corporativos de acero y el 70% de las compras de aluminio que haga el corporativo de manera trilateral. Cuando digo el corporativo, imaginémonos una marca que tiene presencia en Canadá, en Estados Unidos y en México. Ajá. Las compras consolidadas de las tres, digamos, presencias en Canadá, en Estados Unidos y en México, Ajá. de esa armadora, del corporativo, por eso lo digo yo así, tiene que ser el 70% de la región, tanto en Claro, acero como en aluminio. Esa es una regla muy dura para claro, sí. Muy muchas de fuerte para las, nosotros. muchas de las marcas. Sobre todo hablamos de las europeas e incluso muchas de las asiáticas. Ok. Hay quien lo cumple porque ya tiene una presencia notoria en Norteamérica desde hace muchos años. Las decisiones de compra de acero y de aluminio se hacen desde el corporativo, y si esos corporativos están en Estados Unidos, pues lo tienen más simple. Pero si un Claro, corporativo está en Alemania o un corporativo está en Corea, en Seúl, pues no necesariamente hoy cumple, porque además no se le exigía con ese 70%. claro, Algunos cumplirán al 15, otros al 25, pero se quedan cortos para ese 70 que ya aplica desde el 1 de julio de este año. claro. Y finalmente, un componente que se le ha llamado un índice de eh, costo laboral. La Ajá. verdad es que no tiene nada de índice ni de costo. Ok. La regla dice que las partes en donde se paguen más de $16 la hora Exacto. tienen que sumar un porcentaje del automóvil. Yo se los traduzco. ¿En dónde se pagan más de $16 la hora? Pues en Estados Unidos y Canadá. Claro. Entonces es una manera distinta de decir que los componentes de un auto que se fabrican en México tendrán que tener un porcentaje de Ajá. partes de Estados Unidos y Canadá. Puede ser de Efectivamente. proveedores segundo nivel o de proveedores primer nivel, y lo explico. La regla dice, a partir del 1 de julio, el 25% Ajá. del auto tiene que ser de Estados Unidos o Canadá. Ese 25% va a ir subiendo en 3 años hasta el 40%. Exacto. Si es un automóvil del tipo de pick-up, estas camionetas Ajá. ligeras, esos tendrán que cumplir con un porcentaje que empieza en 30, que en vez de que 25, y sube a 45 en vez de 40. Ese Claro. porcentaje es el que tiene que venir de Estados Unidos y Canadá. Ahora, hay una parte que nos permite cumplir esta regla mejor que cuando lo estábamos negociando, porque este es uno de los elementos que se negociaron al final. Y que Ajá. tiene que ver con esto que yo decía, que no solamente es de compras de proveedores primer nivel en Estados Unidos o Canadá, sino también de segundo nivel. ¿Qué significa esto? Que si yo le compro a un proveedor primer nivel en Querétaro, vamos a decir, pero ese proveedor primer nivel en Querétaro, a su vez, se abastece de proveedores segundo nivel de Estados Unidos o Canadá para fabricar su componente que me vende en Querétaro. Esas compras que hacen Estados Unidos o Canadá de proveedores segundo nivel para fabricarme el componente, también las puedo contar hacia el porcentaje que estoy obligado, que como dije, es Claro. 25% y va a subir al 40%, y en las pick-ups es 30% y sube al 45%. Ahora, como pueden ver, y tu amable auditorio seguramente lo ha entendido muy rápido,
La Ajá, regla es más estricta, es más robusta, tiene más elementos, es más dura, pues, claro. es Sí, más supongo. dura la regla. Entonces, el propio TEMEC estableció una posibilidad para no cumplir temporalmente. Esto se llama un régimen alternativo Ajá, temporal de cumplimiento de la regla. Un régimen alternativo temporal de cumplimiento de la regla. Es decir, ajá, yo me doy cuenta que no la voy a cumplir. Ahora, esto es a nivel modelo. Hay modelos que cumplen perfectamente y hay modelos que no van a cumplir. claro, claro, claro. Entonces, por supuesto, las nuevas plataformas, pues se arman, sobre todo si son de exportación a América del Norte, pues las nuevas plataformas se armarán de acuerdo a la nueva regla. Pero tenemos Esto, muchas plataformas que ya tienen años. efectivamente. Entonces, aquellas que no cumplen con la regla se acogen a este régimen. Las reglas de aplicación de este régimen se publicaron a finales de abril, principios de mayo, se negociaron cómo se puede hacer y se le abrió a la industria esta posibilidad. La explico de manera muy sencilla. Si Así yo tengo un modelo que no va a cumplir, me acerco yo, empresa, ujú, con la autoridad del país importador. En este caso, si yo estoy en México y voy a exportar a Estados Unidos, pues me ajá, acerco con el USTR, esta representación comercial de los Estados Unidos, que fueron, por cierto, los negociadores, contrapartes de la Secretaría de Economía. ajá, Me acerco con ellos, el USTR, para negociar una dispensa a la regla de manera temporal. ok, Le claro, tengo que presentar un plan creíble, y utilizan esa palabra, un plan creíble de cumplimiento. Es decir, no cumplo, pero déjame te digo cómo le voy a hacer para cumplir. claro, Tengo hasta 3 años y puedo pedir una extensión de 2. Es decir, tengo hasta 5 años. ok, Pero, ¿en dónde está el gancho de todo esto? Que la autoridad puede decirle, bueno, sí, ya veo cómo vas a cumplir, pero ¿cuánto vas a invertir aquí en Estados Unidos? Y esa es la parte claro, que nadie dice. claro, claro, Es claro. decir, Son las letras chiquitas. son las letras chiquitas, pero que además la negociación es confidencial. Ok, No vamos a poder tener acceso al documento que establece cómo negociaron el régimen alternativo, qué dieron a cambio, cuántos les dieron de años, en qué modelo, a menos de que la empresa lo quiera transparentar. claro, La autoridad del país exportador, que en este caso sería la Secretaría de Economía, ajá, toma nota porque le debe de avisar la empresa que va a iniciar esas negociaciones, pero no está sentado en la mesa. ajá, Solo claro, está la autoridad del país importador y la empresa. La ok, empresa que le dice no voy a poder cumplir. Entonces se claro, sienta la empresa, como es un corporativo que tiene presencia en los 3 países, puede estar sentada parte del corporativo de Estados Unidos, pueden estar sentados parte del corporativo de México, pero están sentados con el USTR. Debo decirte que lo al revés también es cierto. Cuando Estados Unidos exporta a México o Estados Unidos exporta a Canadá vehículos y no ajá, puede cumplir la regla, tiene que también se hacer hace, exactamente lo mismo claro, con la autoridad de la parte importadora. claro, En este caso en México con la Secretaría de Economía. ok, Entonces, aplica para todos. Yo lo es, expliqué para México porque claro, pero claramente es solo parejo, es de nuestro interés, pero es de suelo parejo. Ahora, es muy importante esto porque me han preguntado, Eduardo, ¿pero qué pasa a partir del 1 de julio? Entonces, las empresas ya no cumplen, van a tener que pagar el impuesto. A ver, momento. Las empresas hicieron sus cuentas claro, y sí, dijeron, sí, en este modelo no voy a cumplir, pero tampoco quiero pagar el arancel como si no hubiera tratado.
que hoy es 2.5%, pero Estados Unidos ha amenazado de subir ese arancel, que se conoce como arancel de nación más favorecida, porque es el arancel que aplica en la Organización Mundial de Comercio. Y ese arancel de 2.5%, que probablemente, y han amenazado de subirlo al 20 o hasta el 30, bueno, pues obviamente las empresas no lo quieren pagar. Ellos quieren seguir pagando cero, como lo hacían hasta el 30 de junio. ¿Cómo puedo seguir pagando cero si no puedo cumplir la regla en el modelo X? Tengo que sentarme a negociar con la autoridad del país importador, seguramente todos previo a la entrada en vigor del tratado, para decirle a la autoridad del país importador: no voy a poder cumplir en este modelo X, necesito una dispensa temporal y aquí está el plan de cómo voy a cumplir temporalmente, pero cada vez más con la regla de origen, hasta que se acabe la temporalidad y ya pueda cumplir con la regla. Se le presenta el plan, este plan creíble de cumplimiento a la autoridad del país importador, se hace una negociación, y lo subrayo, porque la autoridad del país importador le va a preguntar, bueno, ¿y en qué leo yo? ¿No? Claro. ¿Cuánto vas a invertir en Estados Unidos, por ejemplo? ¿No? Claro. Si fuera un exportador mexicano. Pero en fin, hay una manera de cumplir y que sigas teniendo la preferencia arancelaria a través de esta negociación. La regla está complicada y todavía lo complica más, que la regla de origen tiene un reglamento. Ese reglamento es conocido como las reglamentaciones uniformes. Reglamentaciones uniformes, que en el español sencillo no es otra cosa más que el reglamento para la aplicación de la regla de origen. Ese reglamento es la letra chiquita, es cómo vas a aplicar la regla de origen. Todos los temas que en el tratado quedaron muy burdos, quedaron muy con la letra grande, pero no el detalle, se negociaron en este reglamento llamado Reglamentaciones Uniformes. El problema es que la publicación de ese reglamento, cuando se estaba negociando y estábamos tu servidor representando a los intereses de la industria automotriz, insistimos que ese reglamento se publicara 6 meses antes de la entrada en vigor del tratado, para que tuviéramos oportunidad de conocer la letra chiquita de la regla que se iba a publicar cuando entrara en vigor el nuevo tratado. Y recuerdo bien eso del pedimento de los 6 meses. 6 meses, Estados Unidos también lo hizo, mandó cartas para que nos diéramos 6 meses. Pues las reglamentaciones uniformes se publicaron el 3 de junio pasado. Si haces las cuentas a el 1 de julio, menos de un mes. Estás hablando de 27 días. Jorge. Claro. 27 días que tuviste para poder conocer el reglamento de aplicación de la regla de origen. Claro, hay quien me dice, y tiene razón, Eduardo, pero la autoridad ya desde marzo, abril, empezó a ventilar lo que vendría en junio. Sí, pero todavía en las últimas 3 semanas estuvieron negociando. Claro, hubo movimientos todavía, claro. Es decir, no hubo un documento, mira, yo salí de la mía en enero, yo nunca tuve un documento que dijera, aquí está la propuesta que estamos negociando, aquí está, váyanlo estudiando, no es la final, pero de ninguna manera, y no pasó en febrero. Me imagino que circularon algunos documentos en marzo, abril, todavía en mayo no querían ya dar la versión final, yo la pedí y finalmente el 3 de junio se publicó. Entonces, por cierto, se publicó en inglés, por lo tanto no se pudo publicar en diario oficial hasta que lo tradujeron, pero bueno, el 3 de junio se conoció las reglamentaciones uniformes donde vienen las reglas de aplicación de la regla de origen. Eso, pues un detalle, es un comentario, sí al margen, pero muy sustantivo, para que tengas una idea de las dificultades de la aplicación de este tema. Que entonces, resumiendo, hay una regla de origen mucho más estricta
Ajá. Una regla de origen difícil de alcanzar para algunos modelos, una regla que implica que el corporativo para modelos específicos negocie un régimen alternativo temporal más suave, un régimen Claro. que lo pueda llevar poco a poco a la nueva regla de origen con una dispensa, pero temporal finalmente, y que la tendrá que conocer la autoridad del país importador de cómo Claro. es el plan en el que va a cumplir. Al Entonces, final de cuentas tiene que cumplir. pues una regla muy complicada, es una regla difícil, pero si yo soy un fabricante de autopartes, déjame, ya me Ajá. pongo ahora la cachucha del fabricante de autopartes, Claro. se está frotando las manos, Jorge, por, Es justo lo por, que yo le iba a preguntar. porque sabe perfectamente que la regla de origen va a ser más estricta, que los componentes va a tener que tener más componentes de América del Norte, Ajá. y América del Norte incluye México, Claro. ¿no? Una vez que cumples con el porcentaje que dijimos de Estados Unidos, Canadá, tú de todas maneras tienes que cumplir con un 75% en 3 años para el auto en vez de 62.5. Tú Claro. vas a tener que cumplir con 75% en componentes esenciales. Y por supuesto, son oportunidades de regionalización, como yo le llamo. Es Ajá. decir, pasamos de una enorme globalización, un empuje de muchos años de globalizarnos, de traer partes desde Europa del Este, de Asia, etcétera, pasamos a una desglobalización y una regionalización. Es decir, desde afuera traer partes para América del Norte. Y ahí es donde yo digo, hay que levantar la mano y decir México es el lugar para hacer esa regionalización, porque Ok. va a haber un movimiento importante de inversiones que van a buscar ubicarse en América del Norte para el cumplimiento de la regla, en donde América del Norte, pues México tendría necesariamente que levantar la mano a Ok. propósito de esto. Y Ajá. se une, Jorge, nada más déjame terminar esta Sí, idea, claro, 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 con el adelante. tema de la pandemia. La pandemia nos trajo una lección muy importante a las cadenas globales de suministro, Ajá. que es que es bueno que estén fuera, pero no tan lejos. Y volvemos la pandemia a hablar de desglobalización, regionalización. Entonces son dos elementos. La pandemia que busca que regresen más cerca de la fabricación los proveedores, Ok. un absoluto, en inglés lo llaman nearshoring. Nearshoring en vez de offshoring. Este Ok. offshoring es tratar de buscar que los proveedores se ubiquen en lugares del mundo que sean más competitivos. Ese es el offshoring. Claro. Bueno, el nearshoring es sí, pero no tan lejos. Entonces, hablamos de regionalización y de lo que yo he Claro. llamado la desglobalización. Creo que es muy importante porque el TEMEC tiene ese mismo sentido, ¿verdad? Dentro de todo lo difícil, lo complicado, yo hablo de la oportunidad. Porque obviamente, digo, si habláramos de la situación, pues la pandemia nos trajo una crisis brutal, va Por a caer supuesto. la demanda de autos nuevos en el dato anual 2020 aproximadamente 25% en México, dato Ajá. anual 2020, lo mismo Estados Unidos, va a andar alrededor de ese número, hay quien habla de 25, 27% de caída en la demanda de autos Claro. nuevos. Eso nos lleva a umbrales muy distintos a los que tuvimos pre-pandemia. 2019, que por cierto no fue nuestro mejor año, que había sido Claro. 2017, pero pues ahora queda muy por arriba de lo que vamos a terminar este año. Y entonces los umbrales de fabricación de autopartes, por supuesto de los propios vehículos, se Ajá. ajustarán a este nuevo umbral que estaremos viendo en los próximos meses. Ya lo vemos en la caída del mes de junio con 40%,
y bueno, cuando tuvimos cero producción, pues ni hablar del número, ¿verdad? Sí, sí, Pero, sí, sí, pero olvidarnos, mejor dicho. pero en el dato anual hablamos de una caída del 25%, que yo creo, es un dato mío, que hacia finales del 2021 y principios del 2022, pues ya estaremos empezando de nuevo a fabricar en niveles que en el año 2022 se parecerán a los del 2019, de acuerdo a lo que yo veo. Oiga, pero hay quienes hablan de que la industria automotriz prácticamente se verá recuperada al 100%, cifras previas a la pandemia, precisamente, hasta el 2024 o 2025. Entonces, ¿usted cree que será antes? Mira, yo creo que 2022 vamos a estar en cifras 2019, Ajá, es decir, finales del 2022, porque será, como dije, ok, el dato anual del 2022, claro, de acuerdo a mi análisis, se parecerá al dato anual 2019. Es claro, decir, este 2020, 2021, pues no vamos a ver esa recuperación, es una U, pero una U que tiene una recuperación muy lenta. Realmente lo que estamos viendo es que empezaremos 2023 pues ya con cifras previas a la pandemia. Si alguien dice que ese 2023 es 2024, yo creo que nadie tiene una bolita mágica, Jorge, claro, claro, claro. pero claramente es una crisis fuerte, pero una crisis que seguramente dejaremos atrás, porque con esto de la pandemia, esto del compartir autos, eh, tiene un retroceso brutal. Tú Claro vas, que sí, doctor. tú vas a querer estar en tu auto sanitizado, que sabes que tú lo utilizas, ¿verdad? Y no en un auto que vas a compartir, en un auto en el que pues venía teniendo un auge Claro. que el COVID-19 pues le va a dar un golpe. Oiga, doctor, bueno, lamentablemente ya ve que ese tema de la tecnología nos tiene limitados en el tiempo, pero quiero hacer una pregunta más. A ver, ¿nos puede concretar así rápidamente si realmente usted está de acuerdo en que el TEMEC va a ser la panacea que las autoridades federales ven como para que la industria automotriz se pueda recuperar? Ellos ven una recuperación tipo B. ¿Usted realmente cree que venga a ser la panacea o no es lo que realmente nos están haciendo creer? Yo claramente te lo digo, no es la panacea. Yo creo que nadie, ni el negociador en jefe de la administración anterior, Ildefonso Guajardo, ni la secretaria Graciela Márquez de la Claro, Secretaría de Economía, ninguno de ellos lo he escuchado, ni tengo ninguna cita que diga que el TEMEC es una panacea. Como hay que ver el TEMEC, nos tenemos que regresar a cuando eh, eh, el señor Trump es elegido presidente, ajá, exacto. en donde él nos amenazaba, porque nos agarró de piñata, Claro, nos claro, sí, amenazaba con desaparecer el tratado. Es decir, era Telecan versus nada. Es claro. decir, no, lo que se logra es rescatar el ánimo de sí tener un tratado. Sí, 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 ahí está Entonces, el ejemplo de Ford, doctor. Ford que yo tuvo creo que que, cancelar que, su que planta cancelar su de San Luis. inversión. Claro, claro, Pero es difícil decir Temec contra Telecan. Es Temec versus nada, claro. porque Se rescató. esa es la comparación justa. Ok, Desde el punto de vista automotriz, si tú me dices, oye, el Temec es muy bueno, bueno, versus no tener nada, hombre, yo creo que es muy bueno. Una regla de claro, origen estrictísima, muy difícil. Tenemos tratado, ¿no? Habemos Temec. claro, Pero, Jorge, hay que ser muy claros con la historia. claro, así es, doctor. Era Pues, versus no tener nada. Si tú me preguntas a mí y le preguntas a cualquier experto en negociaciones comerciales o en el tema automotriz, ajá, yo me quedaba con el Telecan. claro. No le Pues sí, muevo a sí, no le muevo a ya, nada. además ya estábamos encarregados, doctor, con el Telecán. Yo no Lamentablemente le, yo no le hubiera movido a nada. Es se más, tuvo que pasar.
si tú ves citas de tu servidor Ajá. durante las negociaciones, incluso enfrentándome con el secretario de ese entonces, Ildefonso Guajardo, mi posición era no moverle a la regla. Claro, pues sí. Cuando ellos proponían 85%, Jorge. Es un paso que forzosamente se tuvo que dar contra la voluntad de muchos mexicanos. Pero doctor, bueno, pues queremos agradecerle mucho este tiempo que nos está brindando. Créame que realmente lo valoramos. Sabemos que usted es una persona muy, muy ocupada y aquí en Wills Magazine, tanto Cristian Pérez como Juan García, como Jimena Bernal, que no estuvo con nosotros, y su servidor Jorge López, le agradecemos mucho este tiempo para explicarnos a todos con palitos y bolitas el tratado México, Estados Unidos, Canadá. Sí, Jorge, hay una oportunidad, no hay que dejar de verlo. Hay una oportunidad en esta regionalización y hay que levantar la mano para que México sea el lugar donde se ubiquen esas nuevas inversiones. Gracias a ti, gracias Cristian, gracias Juan, Jimena, gracias a todos. Adriana, mi asistente, que también. Claro, muchas gracias, Adriana. Fue gracias, así es, gracias. Estamos a sus órdenes, doctor. Le damos seguimiento, Jorge. Gracias. Gracias por el auditorio.